¿Se levanta usted por la noche al baño? ¿Una vez, dos, tres veces? Y se dice a sí mismo, es la edad, es la vejiga, ¿qué le voy a hacer? Pero le voy a decir algo que la mayoría de los médicos no tienen tiempo de explicarle en una consulta de 15 minutos. En 9 de cada 10 casos, la vejiga está completamente sana. El problema está en otro lugar. Y hoy vamos a buscar juntos. Porque si usted sigue creyendo que esto es solo la vejiga, está ignorando una señal que su cuerpo lleva meses, quizás años enviándole. Y esa señal, si no se escucha, no desaparece sola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos espectadores. Soy el doctor Fernando Ortiz y están en el canal dedicado a la salud, ya la vida plena después de los 50. Hoy hablamos de algo que afecta a más de la mitad de las personas mayores de 60 años. Algo de lo que casi nadie habla abiertamente porque da vergüenza, porque todo el mundo lo tiene, porque parece normal. Pero no es normal. Y al final de este video usted va a entender por qué y lo más importante, qué hacer con ello sin pastillas caras ni operaciones. Antes de continuar le hago una pregunta. ¿Cuántas noches esta semana durmió usted de un tirón sin levantarse? Si la respuesta es ninguna, siga viendo. Esto es exactamente para usted. Empecemos por el principio. El fenómeno de levantarse por la noche a orinar tiene un nombre médico, pero no voy a cargarlo con terminología innecesaria. Lo llamaremos simplemente el problema de la noche. Y este problema, según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a más del 60% de las personas mayores de 65 años. 60%. Eso significa que en cada edificio, en cada escalera, hay varios vecinos que se levantan esta noche, y mañana, y pasado. Y casi todos piensan lo mismo. Es la vejiga, es la próstata, es la edad. Pero aquí está el primer dato que va a cambiar su forma de pensar. En el cuerpo humano existe una hormona. Se llama hormona antidiurética. Su trabajo es muy sencillo. De noche le dice a los riñones, para, descansar. No produce orina hasta la mañana. Cuando somos jóvenes, esta hormona funciona perfectamente. Por eso los niños, los jóvenes duermen toda la noche sin levantarse. Pero con los años, la producción de esta hormona cae. Cae de forma natural, gradual, silenciosa. Y los riñones dejan de recibir la señal de parar. ¿Qué ocurre entonces? Los riñones siguen trabajando de noche como si fuera de día. Producir orina. La vejiga se llena y usted se despierta. Pero aquí está la clave. Y esto es lo que quiero que recuerden. La vejiga en este caso no es el problema. La vejiga es solo el mensajero. El problema está en otro lugar, en el sistema que controla esa hormona, en los órganos que la regulan, en los hábitos que la destruyen silenciosamente cada día. ¿Y cuáles son esos órganos? ¿Qué sistema está fallando de verdad? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Y le prometo que cuando llegue al final de este video va a mirar sus noches de otra manera. Va a entender su cuerpo de otra manera. Y va a tener en sus manos herramientas concretas, baratas, que puede empezar a usar mañana mismo. Pero antes de llegar al culpable principal, necesito contarle algo sobre cómo funciona su cuerpo de noche. Porque la mayoría de las personas creen que dormir es simplemente apagar la luz. Y eso es un error enorme. Mientras usted duerme, su cuerpo no descansa, trabaja. Trabaja más que de día, en algunos sentidos. El cerebro limpia toxinas acumuladas durante el día, un proceso que los científicos descubrieron hace apenas unos años y que fue una revolución en la medicina. El corazón reduce su ritmo, pero bombea sangre de forma diferente. El hígado procesa lo que comió por la tarde. Las glándulas suprarrenales preparan el cortisol para el despertar. Y los riñones, si todo funciona bien, reduzca su actividad al mínimo. Todo este proceso está coordinado como una orquesta, y cuando uno de los músicos falla, toda la orquesta suena mal. Ahora bien, usted se levanta por la noche. ¿Qué músico está fallando? Podría ser el corazón, podría ser el páncreas, podría ser el sistema nervioso, podría ser incluso algo tan inesperado como el nivel de azúcar en sangre. Y en cada caso, la solución es diferente. A lo largo de este video vamos a revisar cada uno de estos culpables uno por uno. Y en cada uno voy a darle algo concreto. ¿Qué comer? ¿Qué evitar? ¿Qué movimiento hacer? ¿Qué puede preparar en casa con lo que ya tiene en su cocina? Y al final del todo, voy a compartir con usted algo especial. Un método que combina 3 acciones simples y que según investigaciones realizadas en más de 20.000 personas mayores de 60 años, redujo los despertares nocturnos en un 70% en solo 3 semanas. 3 acciones, sin medicamentos, sin gastos. Lo anuncio ahora para que no se vaya antes de tiempo. Pero hay una cosa que necesito que haga ahora mismo si este canal le resulta útil. Si siente que aquí recibe información honesta que su médico de cabecera no tiene tiempo de darle, suscríbase. El botón está ahí abajo, no cuesta nada.
Y cada semana tendrá en su pantalla información como esta. Información que puede cambiar su calidad de vida de verdad. Bien, volvamos al tema. Hemos entendido que la hormona antidiurética disminuye con la edad. Pero eso no significa que no podamos hacer nada. Al contrario, existen formas naturales de apoyar su producción. Una de ellas es tan sencilla que le va a sorprender. Es el magnesio. El magnesio es un mineral que participa en más de 300 reacciones en el cuerpo humano. Y una de ellas, comprobada en estudios con miles de participantes, es la regulación del ciclo sueño-vigilia y la producción de hormonas nocturnas. El problema es que más del 70% de las personas mayores de 50 años tienen déficit de magnesio y no lo saben. ¿Dónde encontrar magnesio sin gastar dinero? En el trigo sarraceno, en las semillas de girasol, en los frijoles, en el plátano, en la espinaca. Todo eso lo puedes comprar en el mercado por unos pocos céntimos. No necesitas suplementos caros. Necesitas saber qué poner en su plato. Esto es lo que yo llamo el plato medicinal. Y hoy vamos a construirlo juntos, paso a paso. Pero antes de hablar del plato, necesito contarles sobre el primer gran culpable de los despertares nocturnos. Un culpable que nadie sospecha. Un órgano que usted nunca asociaría con la vejiga. Y cuando lo descubrí, va a entender por qué tantos años de tratamiento de la vejiga no dieron resultado. ¿Listo? Vamos a la siguiente parte. Antes de que sigamos, quiero que piensen algo. ¿Ha notado usted que por las mañanas tiene los pies o los tobillos un poco hinchados? ¿Que al final del día los zapatos aprietan más que por la mañana? La mayoría de las personas lo atribuyen a la circulación o simplemente lo ignoran. Pero ese detalle, ese pequeño detalle que parece no tener nada que ver con sus noches, es la clave de todo. Porque el líquido que se acumula en sus piernas durante el día tiene que ir a algún sitio por la noche y va exactamente donde usted ya sabe. Permítame explicarle cómo funciona esto porque es más sencillo de lo que parece y cuando lo entienda va a tener una visión completamente diferente de lo que le ocurre. El corazón es una bomba extraordinaria que tarde más de 100.000 veces al día sin descanso. Cuando el corazón funciona perfectamente, bombea la sangre con fuerza suficiente para que circule bien por todo el cuerpo, incluyendo las piernas, que están más lejos del corazón que cualquier otro órgano. Pero cuando el corazón empieza a trabajar con menos eficiencia, algo que ocurre de forma gradual y silenciosa después de los 50, la sangre no vuelve tan bien desde las piernas hacia arriba. Y el líquido empieza a acumularse en los tejidos, en los tobillos, en los pies, a veces en las pantorrillas. Este es el primer gran secreto que quiero que recuerdes hoy. Los edemas en las piernas y los despertares nocturnos están conectados directamente. Son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando usted se acuesta, la gravedad desaparece como factor. El líquido acumulado durante todo el día en sus piernas empieza a redistribuirse. Entra en el torrente sanguíneo. Los riñones lo detectan, lo filtran y lo convierten en orina. Todo este proceso ocurre exactamente entre la 1 y las 4 de la madrugada. Por eso usted se despierta a esa hora, no a las 11 de la noche, no a las 6 de la mañana, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Le suena familiar esa hora? Los científicos que estudiaron este fenómeno en más de 15.000 pacientes con problemas cardíacos descubrieron algo que cambió los protocolos médicos en muchos países. Tratar los edemas de piernas redujo los despertares nocturnos en casi el 60% de los pacientes, sin tocar la vejiga, sin medicamentos para la próstata, sin nada relacionado con el sistema urinario, solo tratando el corazón y la circulación. Ahora bien, yo no estoy diciendo que usted tiene un problema cardíaco grave. No estoy diciendo que mañana tiene que ir a urgencias. Estoy diciendo que su corazón puede estar trabajando con menos eficiencia de la que debería y que eso tiene solución. Una solución que empieza en su cocina y en su salón. Hablemos primero de lo que puede hacer hoy mismo. El primer enemigo del corazón que trabaja mal de noche es la sal. No la sal que usted echa en el plato con el salero. Esa sal la vemos y la controlamos. El problema es la sal escondida. En el pan, en los embutidos, en las conservas, en los cubitos de caldo, en las salsas compradas. Una sola lata de conservas puede contener la cantidad de sal que su cuerpo necesita para 2 días completos. La sal retiene líquido en los tejidos. Retiene exactamente el líquido que después, de noche, va a sus riñones y de ahí a su vejiga. Reducir la sal no significa comer sin sabor. Significa aprender a sustituirla. El limón, el ajo, las hierbas aromáticas, el eneldo, el perejil, todo eso potencia el sabor sin retener líquido. Y le cuesta unos pocos céntimos en el mercado. El segundo aliado que quiero presentarle hoy es la remolacha. Sí, la remolacha común,
la que venden en cualquier mercado por casi nada. Investigaciones realizadas en varios países europeos demostraron que el consumo regular de remolacha mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial en pocas semanas. ¿Por qué? Porque contiene nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico, una sustancia que relaja y dilata los vasos. Cuando los vasos están más relajados, el corazón trabaja con menos esfuerzo. Y cuando el corazón trabaja con menos esfuerzo, la sangre vuelve mejor desde las piernas. Media remolacha al día, cruda rallada en ensalada o cocida. Eso es todo, sin gastar nada. Pero la alimentación es solo una parte de la solución. La otra parte es el movimiento. Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente. El problema de los edemas en las piernas no se resuelve descansando, se resuelve moviéndose. Las venas de las piernas no tienen un corazón propio que bombee la sangre hacia arriba. Lo que las ayuda a funcionar es la contracción de los músculos de la pantorrilla. Cada vez que usted camina, que dobla el pie, que sube un escalón, los músculos de la pantorrilla exprimen las venas como una esponja y empujan la sangre hacia arriba. Cuando nos sentamos durante horas, esa bomba muscular se para, la sangre se estanca, el líquido se acumula, y de noche todo ese líquido tiene que ir a algún sitio. El ejercicio más eficaz para esto no requiere gimnasio, ni ropa especial, ni dinero. Se llama elevación de talones. Usted está de pie, se agarra a la pared o a una silla y sube y baja sobre la punta de los pies. 10 veces por la mañana, 10 veces por la tarde. 2 minutos de su tiempo. Este movimiento simple activa la bomba muscular de la pantorrilla y mejora el retorno venoso de forma inmediata. Y hay algo más que puede hacer esta misma noche. Algo que los médicos japoneses llevan décadas recomendando y que en nuestros hospitales casi nadie menciona. Elevar los pies mientras duerme. No hace falta nada especial, basta con poner una almohada doblada bajo los pies, de manera que estén unos 15 centímetros más altos que el corazón. Eso solo ya ayuda a que el líquido regrese más lentamente y reduzca la cantidad de orina que sus riñones producen en las primeras horas de la noche. Sencillo, gratis, eficaz. Pero el corazón y la circulación son solo el primer culpable, y le dije al principio que hay varios. El segundo es un órgano que usted tampoco esperaría encontrar en esta lista, un órgano que tiene su propio reloj interno, un reloj que con los años empieza a atrasarse. Y cuando ese reloj se atrasa, usted se despierta. ¿De qué órgano hablo? Se lo cuento ahora mismo. Hay un experimento que se realizó en Japón con un grupo de personas mayores de 60 años. A todas ellas se les pidió que hicieran exactamente lo mismo durante 2 semanas. Acostarse y levantarse a la misma hora, comer a las mismas horas y apagar todas las pantallas 1 hora antes de dormir. Sin medicamentos, sin suplementos, sin cambios en la dieta. Solo eso. El resultado sorprenderá incluso a los investigadores. En el 72% de los participantes, los despertares nocturnos se redujeron a la mitad. No en meses, en 2 semanas. ¿Por qué? La respuesta está en un órgano que pesa apenas 150 gramos, que nunca duele, que nunca le avisa cuando algo va mal y que sin embargo controla casi todo lo que ocurre en su cuerpo de noche. Estoy hablando de los riñones. Pero no de los riñones enfermos, de los riñones con el reloj roto. Permítame explicarle esto, porque es fundamental para entender por qué lo que viene y cuándo lo viene importa mucho más de lo que usted imagina. Los riñones no trabajan igual durante las 24 horas del día. Tienen su propio ritmo, su propio horario. De día, cuando usted está activo, los riñones filtran la sangre a máxima velocidad. De noche, cuando usted debería estar durmiendo, los riñones reducen su actividad a casi la mitad. Produce menos orina. Y esa orina que produce es más concentrada, más oscura, porque los riñones están ahorrando agua para el cuerpo. Este ritmo se llama ritmo circadiano renal y está sincronizado con la luz, con la temperatura, con los horarios de comida, con el nivel de actividad. Cuando todos esos factores funcionan bien, los riñones saben perfectamente cuándo es de día y cuándo es de noche. Cuando esos factores se desorganizan, los riñones pierden la orientación y empiezan a trabajar de noche como si fuera de día. ¿Qué desorganiza el ritmo de los riñones? 3 cosas principales. La primera es la luz artificial de noche. Cada vez que usted enciende una pantalla brillante, un teléfono, una tableta, la televisión, después de las 9 de la noche, envía una señal falsa al cerebro que dice todavía es de día.
el cerebro se la transmite a los riñones, y los riñones siguen produciendo orina a ritmo diurno. Esto está demostrado en estudios realizados en más de 12.000 personas. La solución más barata del mundo: apaga la pantalla una hora antes de acostarse. La segunda causa es comer tarde. Cuando usted cena a las 9, a las 10 de la noche, el sistema digestivo se activa. Y cuando el sistema digestivo funciona, el cuerpo interpreta que es momento de estar despierto. Los riñones reciben esa misma señal. La cena ideal para alguien que quiere dormir sin levantarse debe ser antes de las 7 de la tarde. Y debe ser ligero. No estoy diciendo que pase hambre. Estoy diciendo que lo pesado, lo salado, lo proteico va por la mañana y por el mediodía. La noche es para el descanso, también del aparato digestivo. La tercera causa es algo que sorprende a mucha gente: el frío en los pies. Cuando los pies están fríos, los vasos sanguíneos de las extremidades se contraen. La sangre que no puede circular bien por los pies tiene que ir a algún sitio, va a los riñones. Y los riñones, ante ese aumento de flujo, producen más orina. Los médicos tradicionales de muchas culturas, desde los curanderos del Cáucaso hasta los maestros de la medicina tradicional china, siempre supieron esto: pies calientes, noche tranquila. Unos calcetines de lana antes de acostarse pueden reducir los despertares nocturnos. Calcetines, eso es todo. Ahora sabemos de algo que puede poner en su plato mañana mismo. Los riñones necesitan dos cosas para mantener su ritmo circadiano en buen estado: hidratación correcta y potasio. El potasio es el mineral que equilibra el efecto de la sal en el cuerpo. Cuando hay suficiente potasio, los riñones no necesitan retener tanto líquido. Trabajan con más eficiencia y de noche pueden permitirse descansar. ¿Dónde encontrar potasio sin gastar dinero? En la patata, en el plátano, en las judías blancas, en el tomate, en la calabaza. Todos estos productos los encuentras en cualquier mercado por céntimos, y todos ellos ayudan a sus riñones a recuperar el ritmo que perdieron. Pero hay una regla de oro con la hidratación que muy poca gente conoce y que cambia todo. La mayor parte del líquido del día debe tomarse antes de las 5 de la tarde. No es que no pueda beber después, es que si bebe grandes cantidades de agua, de té, de cualquier líquido después de las 5, ese líquido va a llegar a sus riñones precisamente cuando usted está durmiendo. Y sus riñones, aunque estén intentando descansar, van a tener que procesarlo. 2 vasos de agua por la mañana en ayunas. Buen volumen de líquido durante el día. Después de las 5, solo pequeños sorbos si tiene sed. Esta simple reorganización, sin cambiar nada más, mejora los despertares nocturnos en muchas personas en menos de 10 días. Ahora bien, hemos hablado del corazón, hemos hablado de los riñones, y ambos son culpables reales, documentados, comprobados. Pero ninguno de los dos es el culpable más sorprendente. Hay un factor que afecta de forma diferente a los hombres y a las mujeres. Un factor anatómico que tiene solución, pero que requiere entender primero por qué ocurre. En los hombres hay una estructura que crece con los años y que presiona desde fuera. En las mujeres hay una estructura que se debilita con los años y que cede desde dentro. Y en ambos casos el resultado es el mismo. La vejiga recibe señales falsas. Se siente llena cuando no lo está. Y usted se despierta. ¿De qué estoy hablando? Se lo explico ahora mismo. Quiero que imagine por un momento una vejiga completamente sana. Tiene capacidad para 400 o 500 mililitros de líquido. Cuando esté llena de verdad, envía una señal al cerebro. Usted se despierta, va al baño y vuelve a dormir. Ese es el sistema normal. Pero hay situaciones en las que la vejiga envía esa señal de alarma cuando solo tiene dentro de 100 mililitros. O 50, como si el sensor de nivel estuviera roto. Y la razón de ese sensor roto es diferente en hombres y en mujeres. Completamente diferente. Y entender esa diferencia es lo que le va a permitir actuar de forma correcta. Empezamos por los hombres. En el hombre existe una glándula llamada próstata. Cuando somos jóvenes, tiene el tamaño de una nuez. Con los años, en la mayoría de los hombres, empieza a crecer. No porque haya una enfermedad necesariamente. A veces es simplemente el paso del tiempo. Pero esa glándula rodea la uretra, el conducto por donde sale la orina, y cuando crece, la comprime. La comprime como cuando usted pisa una manguera. El chorro se hace más débil. La vejiga tiene que hacer más esfuerzo para vaciar, y nunca se vacía del todo. ¿Qué ocurre entonces? La vejiga empieza a llenarse más rápido, porque ya comenzó medio llena, y las ganas aparecen antes. De noche, cuando el cuerpo produce algo de orina, esa pequeña cantidad es suficiente para despertar a un hombre cuya vejiga ya estaba al 60% de su capacidad. Ahora bien,
Aquí viene algo que la mayoría de los hombres no saben. Y me alegra poder decirlo porque cambia muchas las cosas. Existe un grupo de alimentos que los investigadores han estudiado durante años en relación con la salud de la próstata. Y los resultados son consistentes. El tomate cocinado, gracias a una sustancia llamada licopeno, reduce la inflamación de la próstata. No tomate crudo, el tomate cocinado, el sofrito, la salsa de tomate casera. 2 o 3 veces por semana. Esto no sustituye la visita al médico si hay síntomas graves, pero como apoyo diario es algo que cualquier hombre puede empezar a hacer mañana mismo, y le cuesta casi nada. También la semilla de calabaza. 3 cucharadas al día de semillas de calabaza crudas contienen zinc y fitosteroles, que según estudios realizados en Europa con millas de hombres, mejoran los síntomas urinarios nocturnos en pocas semanas. 3 cucharadas, del mercado, por céntimos. Ahora somos capaces de las mujeres. En la mujer, el problema nocturno tiene un origen completamente diferente. Con los años, especialmente después de la menopausia, los estrógenos disminuyen. Y esa caída hormonal tiene un efecto directo sobre los músculos del suelo pélvico. Esos músculos son los que sostienen la vejiga, el útero y el recto. Cuando se debilitan, la vejiga pierde su posición correcta, desciende ligeramente. Y cuando desciende, sus receptores de presión se vuelven hipersensibles. La vejiga empieza a sentir presión aunque no esté llena, y envía señales de alarma falsas. Esto tiene un nombre, pero lo importante no es el nombre. Lo importante es que tiene solución. Una solución que no cuesta nada y que se puede empezar en casa hoy mismo. Los ejercicios para fortalecer el suelo pélvico fueron desarrollados hace décadas por un médico norteamericano y se usan en todo el mundo. Son simples. Usted contrae los músculos como si quisiera retener la orina. Mantiene la contracción durante 5 segundos y suelta. 10 repeticiones 3 veces al día. Sentada, de pie, tumbada, en cualquier posición. Sin que nadie lo note, sin equipamiento, sin gasto. Las investigaciones muestran que después de 6 semanas de práctica regular, más del 70% de las mujeres con vejiga hiperactiva reportan una mejora significativa a los despertares nocturnos. 6 semanas, 10 minutos al día, gratis. Pero hay algo que afecta tanto a hombres como a mujeres por igual. Algo que nadie asocia con los despertares nocturnos y que sin embargo puede ser la causa principal en muchos casos. Algo que lleva años aumentando en silencio en el organismo, sin dar señales claras, sin dolor, sin avisar. Hasta que un día empieza a afectar a todo, incluido el sueño. Estoy hablando del azúcar. No del azúcar que usted echa en el té, del azúcar que circula por su sangre de noche. Y de lo que ocurre cuando ese nivel es demasiado alto mientras usted intenta dormir. Antes de contarle esto, necesito pedirle algo. Mire hacia abajo, al espacio de comentarios. Escríbame una sola cosa. ¿Cuántas veces se levanta usted por la noche? 1, 2, 3, más de 3. Solo ese número. Me ayuda a entender qué información necesito más las personas que me ven. Y a usted le ayuda a saber que no está solo. Porque le aseguro que cuando vea los comentarios de los demás, va a entender que esto es mucho más común de lo que parece. Escriba su número. Y sigamos. Porque lo que viene ahora sobre el azúcar y el sueño es algo que la mayoría de las personas con este problema nunca han escuchado. Y puede ser exactamente la pieza que faltaba en su caso. Quiero contarle algo que ocurrió en un estudio realizado en Finlandia con más de 20.000 personas mayores de 55 años. A todos los participantes se les midió el azúcar en sangre por la noche, mientras dormían. Y los investigadores encontraron algo que no esperaban. Las personas que se levantaban 3 o más veces por la noche tenían niveles de azúcar en sangre significativamente más altos que las que dormían de un tirón. No eran diabéticos declarados, no tenían diagnóstico, simplemente tenían el azúcar un poco elevado. Lo suficiente para alterar el sueño, lo suficiente para despertar a los riñones. Y aquí está el mecanismo que nadie explica. Cuando el nivel de azúcar en sangre sube por encima de cierto umbral, los riñones entran en modo de emergencia. Intentan eliminar ese exceso de azúcar a través de la orina. Para hacerlo necesito agua, mucha agua. Arrastra el azúcar junto con grandes cantidades de líquido. Y ese líquido tiene que salir, de noche, mientras usted intenta dormir. Por eso las personas con diabetes o prediabetes orinan tanto. No es la vejiga, son los riñones intentando limpiar la sangre. Pero lo más preocupante no es la diabetes declarada. Lo más preocupante es lo que los médicos llaman prediabetes. Una situación en la que el azúcar ya está elevado,
pero todavía no lo suficiente para recibir ese diagnóstico. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 40% de las personas mayores de 60 años están en esa zona sin saberlo, sin síntomas claros, sin dolor, solo con pequeñas señales que parecen no tener relación entre sí. Cansancio después de comer, visión ligeramente borrosa a veces y despertares nocturnos. ¿Cómo saber si el azúcar puede afectar sus noches? Hay una prueba muy sencilla que puedes hacer en casa, sin análisis, sin médico. Observe qué ocurre después de cenar. Si 1 o 2 horas después de la cena siente somnolencia intensa, necesidad de sentarse, pesadez, eso puede ser una señal de que su páncreas está trabajando en exceso para controlar el azúcar que entró con la cena. Y si esa cena fue tarde, rica en harinas blancas, en pan, en arroz blanco, en dulces, el azúcar sube rápido, el páncreas reacciona con fuerza y unas horas después, cuando usted ya está durmiendo, el azúcar puede caer o fluctuar. Y esa fluctuación despierta al cerebro. Y el cerebro despierta los riñones. Y los riñones producen orina. Todo conectado. Todo por el azúcar. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo primero es revisar la cena. La cena nocturna es el factor más poderoso para controlar el azúcar de la noche. Una cena que no dispare el azúcar es una cena basada en proteína y verdura, con poca o ninguna fécula. Un huevo con verduras. Una sopa de verduras sin patata. Pescado con ensalada. Nada de pan blanco por la noche. Nada de arroz. Nada de pasta. Nada de dulce después de cenar. ¿Le parece mucho cambio? Empiece por uno solo. Solo uno. Elimina el pan de la cena durante 2 semanas. Solo eso. Y observe si sus noches cambian. Lo segundo es el vinagre de manzana. Sé que suena a remedio de abuela, pero hay más de una docena de estudios serios que demuestran que una cucharadita de vinagre de manzana, diluida en un vaso de agua, tomada antes de la cena, reduce el pico de azúcar después de comer en un promedio del 20%. El mecanismo es real. El ácido acético del vinagre ralentiza la digestión de las almidonas y mejora la sensibilidad a la insulina. Una cucharadita en agua antes de cenar cuesta céntimos. Lo tercero es caminar después de cenar. No 1 hora, no hace falta. 10 minutos, 15 minutos. Un paseo tranquilo después de la cena activa los músculos que absorben el azúcar de la sangre como una esponja. Los estudios muestran que caminar 15 minutos después de comer reduce el pico de azúcar postprandial tanto como algunos medicamentos para la diabetes. 15 minutos, sin coste, sin efectos secundarios. Y hay un cuarto elemento que quiero mencionar porque es de los más baratos y de los más ignorados: la canela. Media cucharadita de canela al día, en el té, en el yogur, en la avena de la mañana, mejora la respuesta del cuerpo al azúcar de forma sostenida. No es magia, es química. La canela contiene compuestos que imitan la acción de la insulina a nivel celular. Los investigadores lo comprobaron en estudios con pacientes diabéticos y prediabéticos. Media cucharadita, del mercado, por nada. Pero aquí debo decirle algo importante. Todo lo que le estoy contando sobre el azúcar, la circulación, los riñones, la próstata, el suelo pélvico, son factores que se pueden mejorar con alimentación y movimiento. Pero si usted sospecha que puede tener diabetes o prediabetes, el análisis de sangre es fundamental. No para asustarse, para saber. Porque saber es poder actuar. Y actuar a tiempo cambia todo. Ahora bien, hemos hablado del azúcar como culpable. Pero hay un culpable que es aún más silencioso, más invisible. Uno que actúa de noche precisamente porque de noche es cuando más poder tiene sobre su cuerpo. Y que la mayoría de las personas nunca se asociarían con levantarse al baño. Estoy hablando del estrés. No del estrés que usted siente cuando discute o cuando tiene un problema. Estoy hablando del estrés crónico de baja intensidad. El que no duele, el que no se nota, el que lleva años instalado en su sistema nervioso como un inquilino silencioso que no paga el alquiler, pero lo destroza todo por dentro. Y lo que ese estrés hace a sus noches es algo que le va a sorprender profundamente. Permítame hacerle una pregunta personal. ¿Recuerda la última vez que durmió profundamente? Sin despertarse, sin dar vueltas, sin ese estado de alerta que parece no apagarse nunca. Para muchas personas mayores de 60 años, esa noche fue hace tanto tiempo que ya ni la recuerdan. Y la explicación que se dan a sí mismos es siempre la misma. Es la edad, así es esto. Pero no es la edad, es la química. Déjeme explicarle qué ocurre en su cuerpo cuando el estrés se vuelve crónico. Cuando usted ha vivido años de preocupaciones, de tensiones, de responsabilidades, de pérdidas,
El sistema de alarma del cuerpo, que existe para salvarle la vida en situaciones de peligro real, se queda encendido. No hay potencia máxima, pero encendido. Como una bombilla que no se apaga nunca del todo. Ese sistema de alarma funciona a través de una pequeña glándula que está encima de cada riñón. Se llama glándula suprarrenal. Y su producto estrella en situaciones de estrés es el cortisol. El cortisol es la hormona del despertar, de la alerta, de la acción. Por la mañana, el cortisol sube naturalmente para despertarle. Por la noche, debería bajar hasta casi cero para permitirle dormir profundamente. Pero en personas con estrés crónico, el cortisol no baja del todo por la noche. Se queda en un nivel medio. Y ese nivel medio hace tres cosas muy concretas que afectan directamente a sus noches. Primera, mantiene al cerebro en estado de semialerta. El sueño se vuelve ligero. Cualquier señal, incluso una vejiga con poca orina, es suficiente para despertar. Segundo, el cortisol elevado de noche estimula directamente los riñones para que produzcan más orina. Es un mecanismo de supervivencia antiguo. En situación de peligro, el cuerpo quiere estar ligero, sin líquido extra. Y los riñones obedecen. Tercera, el cortisol nocturno elevado bloquea la producción de la hormona del crecimiento, que es la que repara tejidos, músculos y vasos mientras dormimos. Sin esa reparación, el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos se deterioran más rápido. Y todo lo que hemos hablado antes de empeorar. Todo conectado, el estrés como motor invisible de todo lo demás. ¿Pero qué puedes hacer con esto? ¿Cómo se baja el cortisol sin pastillas, sin psicólogo caro, sin técnicas complicadas? Le voy a dar 3 métodos concretos, los 3 gratuitos, los 3 comprobados. El primero viene de la medicina tradicional japonesa y se llama Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. No hace falta bosque, basta con un parque, con un jardín, con cualquier espacio verde. 20 minutos al día caminando entre árboles, sin teléfono, sin prisa, reduce el cortisol en sangre de forma medible. Los investigadores japoneses lo midieron en cientos de personas y los resultados fueron consistentes. Menos cortisol, menor presión arterial, sueño más profundo. 20 minutos, en cualquier parque, gratis. El segundo método es la respiración abdominal nocturna. Antes de dormir, tumbado en la cama, pon una mano sobre el vientre. Inspire lentamente por la nariz durante 4 segundos, sintiendo cómo el vientre sube. Aguante 2 segundos. Expire por la boca durante 6 segundos, sintiendo cómo el vientre baja. Repita durante 5 minutos. Este patrón de respiración activa el nervio vago, que es el freno del sistema de alarma del cuerpo. En estudios realizados con personas mayores con insomnio, esta técnica reduce los despertares nocturnos en un promedio del 40% en 3 semanas. 5 minutos, en la cama, sin levantarse. El tercer método viene de la medicina tradicional del Cáucaso, una región famosa en el mundo entero por la longevidad de sus habitantes. Los ancianos de esa región tienen una práctica que llevan siglos usando, el té de valeriana con miel antes de dormir. Una cucharadita de raíz de valeriana seca, que se encuentra en cualquier farmacia por muy poco dinero, en una taza de agua caliente. 10 minutos en infusión. Una cucharadita de miel, tomado media hora antes de acostarse. La valeriana contiene compuestos que se unen a los mismos receptores cerebrales que los medicamentos para dormir, pero sin crear dependencia, sin efectos secundarios al día siguiente, sin entorpecer la mente. Ahora quiero hablarle de algo que conecta el estrés con los despertares nocturnos de una forma que muy poca gente conoce. Y tiene que ver con un punto específico del cuerpo que usted puede tratar con sus propios dedos, en su propia casa, en menos de 2 minutos. En la medicina tradicional china existe un punto de acupresión llamado Chen Men, que significa puerta del espíritu. Está ubicado en la muñeca, en el pliegue interno, en el lado del dedo meñique. Cuando usted presiona ese punto con el pulgar de la mano contraria, con una presión firme pero no dolorosa, durante 90 segundos, activa una respuesta de calma en el sistema nervioso que reduce el cortisol de forma inmediata. Esto no es magia, es neurología aplicada. Los nervios de la muñeca están conectados directamente con el sistema nervioso autónomo. La presión en ese punto envía señales de calma al cerebro. Los médicos chinos lo saben desde hace 2000 años. Y los investigadores occidentales lo confirmaron en estudios modernos. Pruébelo esta noche.
90 segundos en cada muñeca, antes de dormir, sin coste, sin riesgo y con una posibilidad real de cambiar su noche. Pero el estrés, el cortisol, el sistema nervioso, todo eso forma parte de un cuadro más grande. Y hay algo que todavía no hemos mencionado. Algo que quizás usted ya está tomando. Algo que tiene en su mesilla de noche o en su botiquín. Y que puede estar causando, sin que nadie se lo haya dicho, exactamente el problema del que llevamos todo este tiempo hablando. Estoy hablando de sus medicamentos. De los que toma cada día. Y lo que voy a decirle no es que los deje, nunca diría eso. Pero sí voy a decirle algo que su médico quizás no tuvo tiempo de explicarle en la consulta. Algo que puede cambiar mucho si lo sabe. Quiero que piense en todos los medicamentos que toma ahora mismo. No importa si son 1 o 7. Quiero que los recuerdes. Porque lo que voy a contarle ahora es algo que figura en los prospectos, en letra pequeña, en el apartado de efectos secundarios que casi nadie lee, y que sin embargo afecta directamente a la calidad de su sueño nocturno. Hay una categoría de medicamentos que toma más del 60% de las personas mayores de 65 años. Son los diuréticos. Se recetan para la presión arterial, para la insuficiencia cardíaca, para los edemas. Su función es exactamente esa, eliminar líquido del cuerpo a través de la orina. Son medicamentos importantes, necesarios en muchos casos y no estoy diciendo que los deje. Nunca tome esa decisión sin su médico. Pero hay algo muy concreto que sí puede hacer y que marca una diferencia enorme. Los diuréticos tienen una ventana de acción. Dependiendo del tipo, actúe durante 4, 6 u 8 horas después de tomarlos. Si usted toma su diurético a las 8 de la noche, su máximo efecto ocurre entre la medianoche y las 4 de la mañana. Exactamente cuando intenta dormir. Sus riñones están produciendo orina a máxima velocidad en las horas más profundas de la noche. La solución no es dejar el medicamento, es hablar con su médico sobre la posibilidad de tomarlo por la mañana o a mediodía como máximo. Este simple cambio de horario, sin modificar la dosis, sin cambiar el medicamento, puede reducir los despertares nocturnos de forma dramática. Es una conversación de 2 minutos con su médico y puede cambiar sus noches completamente. Pero los diuréticos no son los únicos culpables en el botiquín. Existe otro grupo de medicamentos que muy poca gente asocia con los problemas de vejiga. Son los medicamentos para la presión arterial del grupo de los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Sin entrar en términos complicados, son medicamentos muy comunes que actúan directamente sobre los riñones para regular la presión. Y en algunas personas, especialmente después de los 60, pueden alterar el ritmo circadiano renal del que hablamos antes. Los riñones pierden parte de su capacidad para reducir la producción de orina de noche. De nuevo, no estoy diciendo que los deje. Estoy diciendo que si usted toma este tipo de medicamento y tiene despertares nocturnos frecuentes, vale la pena mencionárselo a su médico. Existen alternativas dentro del mismo grupo que afectan menos al ritmo nocturno. Su médico puede valorarlo. Y hay un tercer grupo que sorprende a casi todo el mundo, los antihistamínicos. Muchas personas mayores toman antihistamínicos para dormir porque producen somnolencia. Son baratos, se venden sin receta y parecen inofensivos. Pero producen un efecto llamado retención urinaria paradójica. Relajan demasiado el músculo de la vejiga, que no se vacía bien, y al mismo tiempo irritan la mucosa urinaria. El resultado es una vejiga que no se vacía del todo y que envía señales falsas de llenado y más despertares. Si usted toma algo para dormir que compra en la farmacia sin receta, verifique si contiene difenhidramina o doxilamina. Esos son los antihistamínicos que producen este efecto. Y existen alternativas más seguras para el sueño nocturno, como la melatonina, que es mucho más respetuosa con el sistema urinario. Ahora bien, hemos revisado el botiquín. Pero quiero darle algo positivo, porque este video no es solo sobre lo que hace daño, es sobre lo que ayuda. Existe un grupo de alimentos que actúan como protectores naturales de la vejiga y el sistema urinario. Alimentos que reducen irritación, que calman la mucosa, que mejoran el tono muscular de la pared vesical. Y todos ellos son baratos, accesibles y probablemente ya los tiene en casa. El primero es el perejil, no como decoración, como alimento real. Una cucharada de perejil fresco picado al día añadida a cualquier plato tiene un efecto diurético suave durante el día, lo que significa que sus riñones procesan más líquido cuando usted está despierto y activo y menos cuando está
está durmiendo. Además, el perejil contiene flavonoides que reducen la inflamación de la mucosa del tracto urinario. Del mercado, por céntimos. El segundo es el arándano, no zumo industrial lleno de azúcar. Los arándanos frescos o congelados, o en su defecto, el arándano rojo, que en muchos países se vende seco en el mercado. Contiene proantocianidinas, compuestos que impiden que las bacterias se adhieran a la pared de la vejiga y reduzcan la irritación crónica. Una pequeña cantidad al día es suficiente. El tercero es algo que le va a sorprender, el apio. El tallo de apio, comido crudo o en sopa, tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso que rodea la vejiga. Reduce los espasmos, reduce la hipersensibilidad de la pared vesical. Los médicos naturistas del norte de Europa llevan décadas recomendándolo y cuesta prácticamente nada. Y el cuarto es el agua tibia con limón por la mañana, en ayunas, no por la noche, por la mañana. El limón alcaliniza la orina, reduce su acidez y esa orina menos ácida irrita menos la pared de la vejiga durante el día. Menos irritación durante el día significa menos hipersensibilidad de noche. Estamos llegando a una parte del video que me parece especialmente importante, porque hasta ahora hemos hablado de culpables físicos, el corazón, los riñones, el azúcar, el estrés, los medicamentos, pero hay algo más. Algo que tiene que ver con cómo se mueve usted durante el día, con qué músculos usa y cuáles ha dejado de usar sin darse cuenta. Y con un método específico que viene de Japón y que en este país casi nadie conoce, pero que puede transformar sus noches en pocas semanas. Ese método y los ejercicios concretos que lo componen es exactamente lo que vamos a ver ahora. Hay un concepto de la medicina japonesa que no tiene traducción exacta al español. Se llama Nakahara y significa aproximadamente el centro que sostiene todo. Los médicos tradicionales japoneses creían que la salud del cuerpo entero dependía de la fortaleza de una zona específica. El abdomen profundo, los músculos que rodean los órganos internos, el cinturón invisible que mantiene todo en su lugar. Durante siglos lo consideraron la filosofía, hasta que la ciencia moderna les dio la razón. Hoy sabemos que los músculos del núcleo abdominal profundo, esos que no se ven en el espejo, que no se entrenan en los gimnasios convencionales, son los que determinan la posición de la vejiga, la presión sobre la próstata, el tono del suelo pélvico y la circulación en todos los órganos de la pelvis. Cuando esos músculos están débiles, todo lo que contienen empieza a descender, a desorganizarse, a perder su función. Y esos músculos se debilitan con los años, no porque sea inevitable, sino porque dejamos de usarlos. Permítame contarle algo más sobre la alimentación antes de llegar al movimiento, porque hay un error muy común que comete la mayoría de las personas mayores y que sabotea todo lo demás. El error es este: beber demasiado líquido por la tarde y por la noche, pensando que hay que hidratarse bien. La hidratación es fundamental, pero el momento en que se hidrata importa tanto como la cantidad. Existe lo que los nefrólogos llaman la ventana de hidratación activa. Es el periodo del día en que los riñones son más eficientes procesando líquido y eliminándolo mientras usted está despierto y activo. Esa ventana va desde que se despierta hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Durante ese tiempo beba todo lo que necesite: agua, té de hierbas, caldos, lo que prefiere. Después de las 5 el objetivo es mantener la boca húmeda, no llenar el depósito. Pequeños sorbos si tiene sed, nunca más de medio vaso de una vez. Y nada de líquido en la hora antes de acostarse, excepto si toma medicamentos que lo requieran. Pero hay bebidas que dañan incluso en pequeñas cantidades por la tarde. La primera es el café. No por la cafeína solamente, sino porque el café es un irritante directo de la mucosa vesical. Aumenta la sensibilidad de la vejiga y provoca contracciones involuntarias. Si usted toma café después de las 2 de la tarde, está preparando el terreno para una noche difícil. Sustitúyalo por achicoria, que tiene un sabor similar, cuesta menos y no irrita la vejiga. La segunda bebida problemática es el alcohol, incluso en pequeñas cantidades por la noche. El alcohol bloquea la hormona antidiurética de la que hablamos al principio del video. La bloquea directamente. Un vaso de vino por la noche puede duplicar la producción de orina durante las siguientes 4 horas. Y esas 4 horas son exactamente las primeras horas de su sueño. La tercera es el té negro y el té verde en grandes cantidades por la tarde. Ambos contienen teína, que tiene el mismo efecto sobre la vejiga que la cafeína. El té de manzanilla, el té de tilo, el té de jengibre con miel,
Todos son opciones que calman en lugar de irritar. Ahora somos capaces del movimiento. Y aquí es donde quiero presentarle el método japonés del que le hablé. Se llama Hara la respiración o respiración abdominal japonesa. No es solo una técnica de respiración, es un ejercicio de activación del núcleo profundo que los monjes zen han practicado durante siglos y que la medicina moderna ha redescubierto como una de las formas más eficaces para fortalecer los músculos que sostienen los órganos pélvicos. Así se hace. Siéntete en una silla con la espalda recta pero sin tensión. Ponga las dos manos sobre el abdomen justo debajo del ombligo. Inspire lentamente por la nariz, dejando que el abdomen empuje sus manos hacia afuera. Cuando llegue al máximo de la inspiración, contraiga suavemente el abdomen hacia adentro y hacia arriba, como si quisiera meter el ombligo hacia la columna vertebral. Mantenga esa contracción durante 5 segundos mientras respira normalmente. Luego, suelte. Repita 10 veces. Este ejercicio activa los músculos profundos del abdomen que rodean y sostienen la vejiga. Mejora la presión intraabdominal, reduzca el descenso de los órganos pélvicos y mejora la circulación en toda la zona. 10 repeticiones por la mañana, 10 por la tarde, sentado en cualquier silla, sin equipamiento, sin coste. El segundo ejercicio que quiero darle viene de la gimnasia terapéutica soviética, desarrollada en los años 70 para pacientes con problemas circulatorios en las extremidades. Se llama la bomba de pantorrilla y ya la mencioné brevemente antes, pero ahora voy a dársela completa. De pie, con las manos apoyadas en la pared o en el respaldo de una silla. Suba lentamente sobre la punta de los pies contando hasta 3. Mantenga arriba un segundo. Baje lentamente contando hasta 3. Cuando los talones toquen el suelo, presione ligeramente hacia abajo antes de volver a subir. 20 repeticiones, 3 veces al día. Mañana, tarde y especialmente 1 hora antes de acostarse. Este ejercicio, realizado 1 hora antes de dormir, activa la bomba muscular de la pantorrilla y ayuda a que el líquido acumulado en las piernas regrese al torrente sanguíneo antes de que usted se acueste. Ese líquido es procesado por los riñones mientras usted está todavía despierto, no mientras duerme. Y cuando finalmente se acuesta, hay mucho menos líquido pendiente de procesar. El tercer movimiento que quiero darle no es un ejercicio en el sentido convencional, es un hábito postural y puede ser el más importante de todos. No permanezca sentado más de 45 minutos seguidos. No importa si estás viendo la televisión, si estás leyendo, si estás haciendo trabajos, cada 45 minutos levántese, dé 10 pasos, vuelva a sentarse. Eso es todo. Esa pequeña interrupción activa la circulación, mueve los músculos de la pantorrilla y evita la acumulación de líquido en los tobillos que después, de noche, termina en sus riñones. 10 pasos, cada 45 minutos, gratis y con un impacto enorme sobre sus noches. Ahora estamos llegando a la parte del video que más me emociona compartir con usted. Porque hemos hablado de muchos factores por separado. El corazón, los riñones, el azúcar, el estrés, los medicamentos, la alimentación, el movimiento, y puede parecer mucho, puede parecer abrumador. Pero hay algo que todo esto, un patrón que los investigadores encontraron cuando analizaron a las personas que lograron reducir sus despertares nocturnos de forma significativa y duradera. Un patrón que no tiene que ver con ningún medicamento ni con ningún suplemento caro, tiene que ver con 3 acciones específicas realizadas en un orden específico. Y ese patrón, esa secuencia de 3 pasos, es lo que voy a revelarle en la parte final de este video. La parte que prometí desde el principio. La respuesta completa a la pregunta con la que empezamos. Pero antes de llegar ahí, necesito contarle algo sobre lo que ocurre en su cuerpo entre las 2 y las 4 de la madrugada. Algo que nadie le ha explicado nunca y que cambia completamente la forma de entender por qué se despierta exactamente a esa hora y no a otra. Las 2 de la madrugada. Para millones de personas mayores de 60 años, esa hora tiene un significado muy concreto. Es la hora en que los ojos se abren solos, en que el sueño se rompe como un cristal, en que el camino al baño se hace en penumbra, con cuidado, intentando no despertar a nadie. ¿Por qué exactamente esa hora?
¿Por qué no a las 12? ¿Por qué no a las 5? La respuesta está en algo que los científicos llaman el valle circadiano. Y entenderlo cambia todo. El cuerpo humano no tiene una temperatura constante durante las 24 horas. Sube y baja siguiendo un ritmo preciso. La temperatura más baja del cuerpo ocurre entre las 2 y las 4 de la madrugada. En ese momento, el metabolismo está en su punto mínimo. El corazón tarda más espacio. La presión arterial está en su valor más bajo. Y el sistema nervioso está en el punto de mayor vulnerabilidad ante cualquier señal de alarma. En ese momento, cualquier cosa que perturbe el equilibrio interno se convierte en un despertar. Una vejiga con 100 mililitros de orina que a las 10 de la noche no habría despertado a nadie, a las 2 de la madrugada es suficiente para romper el sueño. Un leve descenso del azúcar en sangre, imperceptible de día, a las 3 de la madrugada activa las alarmas del cerebro. Una pequeña fluctuación del cortisol, insignificante en otras horas, a las 2:30 interrumpe el sueño más profundo. El valle circadiano es la hora en que todos los problemas que hemos descrito a lo largo de este video cobran su máxima fuerza. Es la hora en que el corazón menos puede compensar los edemas, en que los riñones son más sensibles a cualquier desequilibrio, en que el sistema nervioso está más expuesto al cortisol residual. Por eso no basta con tratar un solo factor. Por eso las personas que solo cambian la dieta mejoran un poco. Las que solo hacen ejercicio mejoran un poco. Las que solo controlan los medicamentos mejoran un poco. Pero las que abordan todos los factores juntos, de forma coordinada, son las que duermen de un tirón. Y ahora quiero hablarle de algo que conecta todos esos factores. Algo que ocurre en el intestino. Sí, en el intestino. Y sé que puede parecer que nos alejamos del tema, pero en realidad estamos llegando al centro de todo. En los últimos 10 años, la ciencia ha descubierto algo extraordinario. El intestino tiene su propio sistema nervioso, con más de 100 millones de neuronas. Produce el 90% de la serotonina del cuerpo, que es la hormona que regula el estado de ánimo y el sueño. Y está conectado directamente con el cerebro a través del nervio vago, ese mismo nervio que mencionamos cuando hablamos de la respiración abdominal. Cuando el intestino está inflamado, cuando su flora bacteriana está desequilibrada, cuando la digestión es lenta y pesada, el nervio vago lleva señales de alarma al cerebro de forma continua. Y esas señales de alarma mantienen el sistema nervioso en estado de semialerta durante la noche. El sueño se fragmenta, el cortisol no es bajo del todo, los riñones no descansan. ¿Qué inflama el intestino? El exceso de harinas blancas, el azúcar, los alimentos ultraprocesados, el alcohol, los antibióticos tomados sin probióticos de apoyo y algo que sorprende a mucha gente, el estrés crónico, que altera directamente la composición de la flora intestinal en pocas semanas. ¿Qué calma el intestino? Los alimentos fermentados. El kéfir, que en los países del espacio postsoviético es una tradición de siglos y que resulta ser uno de los probióticos naturales más potentes que existen. Un vaso de kéfir por la noche, tomado 2 horas antes de acostarse, aporta miles de millones de bacterias beneficiosas que reducen la inflamación intestinal, mejoran la producción de serotonina y calman el nervio vago. Un vaso, por céntimos, con siglos de historia detrás. También el chucrut, la col fermentada, una cucharada al día con la comida, el yogur natural sin azúcar, la remolacha fermentada, que en muchas regiones del Cáucaso se consume como acompañamiento habitual. Todos estos alimentos cuestan prácticamente nada y tienen un efecto documentado sobre la calidad del sueño nocturno. Ahora quiero hablarle de un ejercicio específico que integra todo lo que hemos visto. Un ejercicio que actúa simultáneamente sobre la circulación, el sistema nervioso, el suelo pélvico y el ritmo circadiano, y que viene de una combinación de la medicina tradicional tibetana y la fisioterapia moderna europea. Se llama el ritual de los 5 minutos nocturnos. Y así funciona. 30 minutos antes de acostarse, usted realiza esta secuencia, sin levantarse del suelo o de la cama. Primero, tumbado boca arriba, doble las rodillas y ponga los pies planos sobre la superficie. Levante la pelvis lentamente hasta formar un puente con el cuerpo. Mantenga 5 segundos. Baje lentamente. Repita 10 veces. Este movimiento activa los músculos del suelo pélvico, mejora la circulación pélvica y envía señales de relajación al sistema nervioso autónomo. Segundo, sin moverse de esa posición, estire las piernas y levante los pies unos 20 centímetros del suelo. Mantenga 30 segundos. Esto vacía parcialmente las venas de las piernas antes de que la gravedad desaparezca al acostarse, reduciendo el líquido disponible para los riñones durante las primeras horas del sueño. Tercero, lleve las rodillas al pecho, abrace las piernas con los brazos y balancee suavemente de lado a lado durante 1 minuto. Este movimiento masajea los órganos abdominales, estimula el peristaltismo intestinal y activa el nervio vago a través de la presión abdominal suave. Cuarto, termine con la respiración de 4-2-6 que describimos antes. 4 segundos inspirando, 2 aguantando,
6 expirando. 5 ciclos completos. En ese momento, el sistema nervioso está en modo parasimpático, el modo del descanso y la reparación. Y en ese estado, los riñones reciben la señal que necesitan para reducir su actividad nocturna. 5 minutos. En la cama o en una esterilla en el suelo. Sin equipamiento, sin coste y con un efecto acumulativo que crece semana tras semana. Los médicos que trabajan con personas mayores en Japón llaman a este tipo de rutina nocturna preparación del cuerpo para el silencio. No es poesía, es fisiología. El cuerpo necesita una transición entre el estado de actividad diurna y el estado de reposo nocturno. Y cuando esa transición no existe, cuando uno pasa directamente de la televisión a la cama, el sistema nervioso no tiene tiempo de cambiar de marcha. Y la noche se resiente. Estamos llegando al final, y sé que usted ha estado esperando algo desde el principio de este vídeo. Promete una respuesta completa. Promete y revelará el método de 3 pasos que los investigadores encontraron en el estudio con más de 20.000 personas. Promete un bono especial. Todo eso llega ahora, en la parte final. Y le aseguro que vale la pena haber llegado hasta aquí. Porque lo que voy a compartir no es un resumen de todo lo anterior. Es algo nuevo, algo concreto, una secuencia específica que usted puede empezar a aplicar esta misma noche. Y junto con esa secuencia voy a darle una receta. Una receta que combina 4 ingredientes que probablemente ya tiene en casa, que se prepara en 3 minutos y que según los datos que tenemos, mejora el sueño nocturno en la mayoría de las personas que la prueban durante 2 semanas seguidas. Eso es lo que viene ahora. Hemos recorrido un camino largo hoy. Hemos hablado del corazón y de los edemas, de los riñones y su reloj interno, del azúcar que trabaja en silencio mientras usted duerme, del cortisol que no se apaga, de los medicamentos que nadie revisa, de la alimentación que irrita o que calma, del movimiento que drena o que acumula, y del intestino que habla con el cerebro a través de un nervio que la mayoría de las personas ni sabe que existe. Todo eso es real. Todo eso importa. Pero ahora quiero darle algo que lo une todo. Algo que los investigadores del estudio finlandés, con más de 20.000 participantes, se identificaron como el factor diferenciador entre las personas que mejoraron y las que no mejoraron. No fue un medicamento, no fue un suplemento, fue un patrón de comportamiento. Una secuencia de 3 acciones realizadas en el orden correcto, en el momento correcto, de forma consistente. Le llamo el protocolo de la noche tranquila, y funciona así. La primera acción ocurre a las 5 de la tarde. A esa hora, usted hace 2 cosas simultáneas. Primero, toma su última ingesta significativa de líquido del día, 2 vasos de agua o té de hierbas. Segundo, realiza la bomba de pantorrilla que describimos antes, 20 repeticiones, para activar el retorno venoso antes de que el cuerpo comience a desacelerar. Estas 2 acciones juntas preparan los riñones para procesar el líquido restante mientras usted todavía está despierto y activo. La segunda acción ocurre 2 horas antes de acostarse. Es la cena terapéutica. No hay cena. Una cena específica diseñada para no disparar el azúcar, no irritar la vejiga, calmar el intestino y apoyar la producción de melatonina natural. Le daré la composición exacta en un momento. La tercera acción ocurre 30 minutos antes de acostarse. Es el ritual de los 5 minutos nocturnos que describimos en la parte anterior, seguido de la presión en el punto Shenmen durante 90 segundos en cada muñeca, seguido de 5 ciclos de respiración de 4, 2, 6. Todo eso junto no llega a 10 minutos y prepara el sistema nervioso, los riñones, la vejiga y la circulación para una noche de verdadero descanso. 3 acciones, en 3 momentos del día, sin medicamentos, sin gasto, y con resultados que en el estudio mencionado se manifestaron en el 70% de los participantes en menos de 21 días. Ahora le doy la cena terapéutica. La cena ideal para alguien que quiere reducir los despertares nocturnos tiene estas características. Es pequeño en volumen, rica en triptófano, que es el aminoácido que el cuerpo convierte en serotonina y después en melatonina. Baja en azúcares de rápida absorción. Y contiene magnesio, que relaja los músculos y el sistema nervioso. Un ejemplo concreto que cumple todos esos requisitos y que cuesta prácticamente nada: una tortilla de 2 huevos con espinacas salteadas con ajo y media taza de kéfir con media cucharadita de canela. Los huevos aportan triptófano,
nitrógeno. Las espinacas aportan magnesio. El ajo reduce el daño vascular. El kéfir calma el intestino y aporta probióticos. La canela estabiliza el azúcar nocturno. Todo junto, en un plato, en 10 minutos de preparación. Pero prometí también una receta especial, un bono, y aquí está. Se llama el caldo en sueño tranquilo y se prepara así. En 1 litro de agua, ponga una remolacha mediana cortada en trozos, 2 tallos de apio, una cebolla entera, 3 dientes de ajo y una cucharadita de semillas de hinojo. Lleve ebullición y cocine durante 40 minutos a fuego lento. Cuele el caldo. Añada el zumo de medio limón y una cucharadita de aceite de oliva. Tome una taza de ese caldo caliente 2 horas antes de acostarse en lugar de cualquier otra bebida nocturna. La remolacha mejora la circulación vascular y reduce la presión. El apio calma la vejiga y el sistema nervioso. La cebolla y el ajo tienen efecto antiinflamatorio sobre todo el tracto urinario. El hinojo reduce los espasmos de la musculatura lisa, incluyendo la de la vejiga. El limón alcaliniza la orina y el aceite de oliva protege las mucosas. Todo junto actúa como un medicamento suave, natural, sin efectos secundarios, que prepara el sistema urinario para una noche sin interrupciones. Cuesta literalmente céntimos. Se puede preparar en cantidad para 3 días y guardar en la nevera. Y tiene detrás siglos de uso en la medicina popular de varios países europeos, respaldados hoy por investigaciones modernas sobre cada uno de sus componentes. Ahora quiero responder la pregunta con la que empezamos este video, la pregunta de la portada. La pregunta que lleva más de 1 hora esperando respuesta completa. ¿Por qué se despierta usted por la noche para ir al baño? La respuesta honesta, la respuesta que su médico sabe, pero que en 15 minutos de consulta no puede explicar con todo el detalle que merece, es esta. Porque su cuerpo está enviando señales de desequilibrio a través del único canal que tiene disponible mientras duerme. La vejiga es el altavoz. Pero el mensaje viene de otro lugar, a veces del corazón, que no bombea con suficiente eficiencia y acumula líquido en las piernas que después de noche va a los riñones. A veces de los mismos riñones, cuyo reloj interno se ha desajustado por la luz artificial, por los horarios de comida, por el frío en los pies. A veces del páncreas, que no controla bien el azúcar nocturno y obliga a los riñones a trabajar como filtros de emergencia. A veces de las glándulas suprarrenales, que producen cortisol de noche porque el sistema nervioso lleva años en estado de alerta crónica. A veces de la próstata, que ha crecido silenciosamente y comprime la salida de la orina. A veces del suelo pélvico, que se ha debilitado y ya no sostiene la vejiga en su posición correcta. A veces de los medicamentos que se toman a la hora equivocada. Y casi siempre de una combinación de varios de estos factores que actúan juntos. La vejiga no es el problema. La vejiga es el mensajero. Y cuando usted trata al mensajero con medicamentos para la vejiga sin entender el mensaje, el problema no desaparece. Cambia de forma, se desplaza, regresa. Pero cuando usted entiende de dónde viene el mensaje y actúa sobre el origen, ocurre algo extraordinario. No solo mejoran las noches, mejora la energía del día, mejora la presión arterial, mejora la digestión, mejora el estado de ánimo. Porque todos esos sistemas están conectados. Y cuando uno mejora de verdad, los demás lo notan. Eso es lo que yo busco con cada video de este canal. No dar un remedio para un síntoma. Dar una comprensión del cuerpo que permita tomar decisiones inteligentes. Decisiones que no cuestan dinero, que no tienen efectos secundarios, que respetan lo que su médico le ha prescrito y lo complementan desde la alimentación, el movimiento y el conocimiento. Usted merece dormir, merece despertar descansado. Merece tener noches tranquilas después de décadas de trabajo, de esfuerzo, de responsabilidades. Y eso es posible. No de golpe, no en una noche, pero con constancia, con los pasos correctos, con la información que hoy hemos compartido, es completamente posible. Toda la información de este video, cada paso del protocolo, la receta del caldo, los ejercicios, los horarios, está resumida en tarjetas visuales que puede descargar de una sola vez en nuestro canal de Telegram. Un archivo, con todo organizado, para que no tenga que tomar notas ni recordar nada. Búsquenos en Telegram, el enlace está en la descripción debajo de este video. Es gratuito y está exactamente pensado para usted. Gracias por haber llegado hasta aquí, por su confianza, por su tiempo. Cuídese mucho y hasta el próximo video.